Itziar and Johanna. You okay? Do I have to wear Yes. Oye, ¿por We qué no se are sienta todo el speaking mundo Spanish, aquí? so it's for you to my understand. translation? It's up to you. Egunon, gustatuko litzaiguke eseritzen baseate hemen, ez? Nos encantaría que os sentarais aquí más cerca, porque estáis todos detrás y hay sitio para sentarse. Digo, para que sea más cálido. Ez dakit, gertuago egoteko, ez? Eta goxuago. Esto es contra la piel, es una pieza, ¿no? Da, sí, es una pieza. Thank you. Bueno, hasiko gara. Egunon guztioi, etortzaitik prentzaurreko berezi honetara, berezia dinot ze pieza baten barnean gaude, naiz eta gu ez gara piezaren parte, baina pieza baten gagoz. Mila esker etortzaitik prentzaurreko honetara, eta bueno, niretzako udalaren izenean, plazer handia da gaur hemen erakusketa bi aurkeztea. Decía en euskera, en primer lugar, bienvenidos a todos y a todas, que aunque no somos parte de la pieza, sí estamos situados y situadas en una pieza, ¿no? Que luego nos explicarán en qué consiste. Decía que para mí es un placer en representación y en nombre del Ayuntamiento de Bilbao estar hoy aquí en este espacio maravilloso, rodeada de muchas personas que luego tendremos ocasión de presentar, pero sobre todo es un placer el poder presentar hoy aquí dos exposiciones. Podemos decir, y además creo que está a la vista, ¿no?, que Bilbao está culturalmente muy vivo. La semana pasada precisamente se presentó la exposición Eremuak aquí, en la que más de 30 artistas presentan sus obras y que puede verse en el Centro de Actividades Complementarias de Azkuna Zentroa. Hoy mismo en el Museo de Bellas Artes se inaugura la exposición sobre la obra de Goya y a partir de mañana aquí, en Azkuna Zentroa, podrán verse estas dos nuevas exposiciones que presentamos hoy aquí. Durante unos meses, por lo tanto, simultáneamente van a convivir 3 exposiciones en Azkuna Zentroa. Y esto demuestra lo que decía yo antes, ¿no?, que Bilbao está culturalmente muy vivo y que este Azkuna Zentroa, está también culturalmente muy, muy, muy vivo, lleno de proyectos de un calado internacional. Hay oferta, por lo tanto, para todos los públicos, oferta de calidad, sobre todo. Y además, pues también tengo que decir, y creo que además las cosas hay que hacerlas de esta manera, que unos centros y otros nos complementamos, ¿no? Se complementan para que la programación sea variada y lo más atractiva posible. Para mí es un placer, y lo decía en euskera, presentar hoy aquí estas dos exposiciones, y quiero dar la bienvenida a las personas que me acompañan en la mesa, que son hoy las verdaderas protagonistas, ¿no? Por un lado están Miriam Isasi y José Manuel Mesías, que participan con sus obras en la exposición La línea recta no es la más corta, Itziar Barrio, que viene a presentar hoy By All Means, acompañada de la comisaria de la exposición, Johanna Barton. Eskerrik asko, mila esker a todos y a todas. Thank you very much. Espero que disfrutéis de ambas exposiciones y, por supuesto, me acompaña la directora de Azkuna Zentroa, a quien voy a ceder yo la palabra, Lourdes Fernández, para que os dé más detalles de las exposiciones, y luego serán los propios artistas y las propias artistas las que nos hablarán de su obra. Eskerrik asko también a todo el equipo de Azkuna Zentroa por el maravilloso trabajo, que no es que sea hoy ninguna excepción, porque siempre lo hacen así, y quiero desde aquí, ¿no?, y en nombre del Ayuntamiento también, agradecer ese trabajo tan maravilloso que hacen siempre. Y un ejemplo es cómo han preparado esta sala de exposiciones hoy para esta rueda de prensa. Lourdes, zurea da hitza. Eskerrik asko, Nekane, eskerrik asko guztioi gurekin egoteagatik eta onera etortzeagatik. Ni hasieran hitz egingo dut pizkat anfitrioneri buruz, eta gero aurkeztuko dut Itziar Barrioren erakusketa. Dakizuenez, artista por artista izeneko programa egiten dugu Labanako Carlos Garaikoa estudioarekin, eta hau bigarren aldia da. Decía que muchísimas gracias, Nekane, que yo solamente voy a presentar rápidamente al programa anfitrión y después a Itziar Barrio y a la comisaria Johanna Barton, que os explicarán mejor
las exposiciones. Solamente decir que Anfitrión es un programa que en esta ocasión cumple su segundo año. Es un programa que hacemos con el estudio de Carlos Garaycoa en La Habana, artista por artista, y consiste en que un artista de Bilbao esté en La Habana durante un tiempo y un artista cubano, habanero me imagino, venga un tiempo a Bilbao. En esta ocasión hubo un jurado donde estaba también Lucía Aguirre del Guggenheim de Bilbao, parte del equipo de Azcuna Centro A y el propio Carlos Garaycoa. Y este año la persona elegida, el año pasado os acordáis que fueron Tasio Ardanaz y Leandro Feal. Este año ha sido Miriam Isasi, que está aquí con nosotros, y José Manuel Mesías ha sido el artista cubano que ha venido. José Manuel, tengo que decir que el año pasado, cuando hicimos la selección de artistas en La Habana, ya quedó con un accessit. Era un artista que nos interesaba mucho que viniera. Y Miriam, como está ella, puede hablar mejor, pero para nosotros fue una satisfacción que se presentara, porque es un artista con una trayectoria importante en Bilbao y en el País Vasco, y la experiencia en La Habana iba a ser enriquecedora. Beraiei emango diet hitza, eta beraiek kontatuko dizue antolatu duten erakusketa. Bueno, pues buenos días. Como decía Lourdes, pues sí que ha sido muy intensa la experiencia en La Habana. Lo que podemos ver en la exposición, pues bueno, es más que nada el resumen, vamos a decir, de esa experiencia o las piezas generadas. En realidad, la experiencia allí, normalmente en las residencias, cuando vas a un lugar, sales del espacio de confort y lo que supone es pues, un estímulo continuo durante el periodo que estás fuera. Y en esos estímulos pues se toman muchos apuntes, vamos a decir así, ¿no? Que tienen como bastante, son proyectos potenciales de los cuales hay que hacer una selección y desarrollar algunos de ellos. Y bueno, yo creo que tanto para José como para mí, ¿no? Pues ha sido este intercambio importante, ¿no? Y parte de esa experiencia es lo que vamos a ver en la sala. Y no sé si quieres decir tú algo más. Sí, básicamente, sí. Básicamente un poco se replica la experiencia. En el caso de mi residencia no tenía como pie forzado generar nada a partir de la estancia en el contexto, pero yo sí me lo propuse al saber que Miriam iba a trabajar con su experiencia en La Habana, y entonces me propuse crear una serie de piezas en relación a mi experiencia y a mis nociones de la estancia. Y bueno, también pudiéramos decir que son anotaciones de viaje de un diario, quizás. Ez dugu asko luzatu nahi, horregatikan gero pasatuko gara bere erakusketa ikustea. De la misma manera que el Instituto Etxepare, IKEA y la Fundación Sabadell nos han apoyado en el programa Anfitrión, a los que quiero dar las gracias desde aquí, Cementos Lemona y Cucha Laboral nos ha ayudado enormemente en la exposición de Itziar Barrio, y quiero agradecer la presencia aquí de ambas entidades también. Bueno, yo creo que tenemos la gran oportunidad de tener aquí a Itziar Barrio y a Johanna Barton. No tengo mucho más que decir. Ellas os van a explicar la exposición. Solo quiero decir una cosa. Para Azcuna Centro A es importantísimo que Itziar Barrio tenga su exposición en Bilbao. Itziar lleva 10 años viviendo en Nueva York. Seguramente es conocida, pero no como se merece. Uno nunca es profeta en su tierra. Desde hace tiempo hemos trabajado en esta exposición 3 años. Desde hace tiempo comenzamos con la idea, ha tenido la paciencia de adaptarse a los tiempos de Azcuna Centro A, que no son rápidos, porque solo hacemos 3 exposiciones al año y queremos hacerlas bien. Y la gran aportación de Itziar fue sugerirnos que Johanna Barton fuera su comisaria. Johanna trabaja en el New Museum de Nueva York y ha sido el tándem perfecto.
Yo creo que no podíamos haber encontrado una persona que pudiera implicarse de esa manera en la obra de Itziar, que la pudiera entender. También quiero agradecer en este momento otra propuesta que vino de ellas, que fue la colaboración para la instalación de Project Projects, que es un estudio de Nueva York con el que ellas tenían experiencia. Lo digo porque vais a ver una instalación excepcional que pocas veces hemos realizado en Azcuna Centro A. Y sin más, de nuevo, gracias a ellas, gracias a Cementos Lemona y al Laboral Kutxa, porque si no, no podríamos hacer estos proyectos, y creo que la oportunidad es escucharlas. Eskerrik asko, ez dute euskeraz berriz esango, oso luzea izango dalako, eta nik uste dut hobeto dela beraiei entzutea. Sorry, I'm just letting the English catch up. I'm hearing translation. I wanted to just give a very brief introduction to the show and then have Itziar talk a bit in detail about what you'll see. I'm Johanna Burton. I work in New York, but very interestingly, I'm actually from Nevada, which is a hub of Basque culture. So though this seems as though it's an accident, it has been a really happy one. So I've had time to get to know the Basque culture in a way that was unexpected. There's a PhD program in Basque Studies where I'm from. So Itziar is an example of a great blind date that I have Lourdes to thank for. Can you hear me? Oh, okay. So Itziar and I are the product of a blind date that Lourdes set up. And it's been a really interesting way to work with an artist with whom I have a lot of affinity, but only met about 3 years ago, 2.5 years ago. So I work in New York. I think Itziar's work is an interesting example of somebody who thinks very globally. She is a global art producer, but also thinks very locally in terms of how meaning is exchanged. So you'll see, I think, a lot of really interesting examples of symbolism that are both well-known and also very particular. This show is titled By All Means. It's a title that people really want to understand, and so I'm going to talk a little bit about how we got there. By all means is a phrase in English that means a lot of things, but it usually means you're fully committed. If someone asks you if you want to do something and you say by all means, it's that you will hold nothing back to get it accomplished. I think this describes Itziar actually to a T. But it also incorporates the word means, which talks about a lot of things. Means are materials, means are economies, and it has to do with value and production and labor, which is at the heart of this show. So everywhere in the 4 major pieces that you'll look at, and then the smaller pieces that are accompanying, or the projects that are accompanying these, are articulations around how things are produced, how things are made, and the processes behind them that are often veiled or invisible. So I think as you go through the work, there's a lot of humor and pathos and beauty and pleasure, but there's also a lot of very serious articulation of questions of the kind of neo-capital situation that we find ourselves in, how things actually are distributed, how they're exchanged, and that includes things that are materials, like the concrete that will be produced throughout the show, but also just symbolic ideas. So you'll find references to Adele, and then you'll also find references to much more kind of esoteric things that come together in ways that are unexpected. I think it's also fitting, before I hand this over to Itziar, to thank the crew that installed this show and all of the administrative help that made it happen. There was a lot of labor in this show as well. We were here until midnight last night, so thank you to everybody who made it happen. But art is itself a kind of process-based exchange, and it's been a real pleasure to be part of your community just for a little while. So with that, I'm going to turn it over, but it's great to be here. Thank you all. Sorry, I have no Spanish or Basque. Bueno, gracias a todos y a todas por venir. Y nada, ya han hecho un poco la presentación, igual me toca concretar más en lo que vais a ver. Son una selección de 4 proyectos y otras piezas relacionadas con todos ellos. Lo que están en las salas, como muy bien ha dicho Lourdes, pues el diseño de exposición está realizado junto con Project Projects, Johanna y yo, un proceso bastante intenso que tuvimos el verano pasado. Y de alguna manera, pues bueno, todo el dispositivo tiene bastantes cosas que decir, ¿no? Sentamos al público de diferentes maneras en cada instalación.
Hay un color azul que veis que está por todos los lados y que tiene su propio lugar, peso y significado. Es un color que se asocia con el chroma key, que es un mecanismo utilizado en cine y en vídeo, que de alguna manera indica ficción, ¿no? Y mi trabajo pues no deja de hablar de la ficción, la no ficción y un poco la deconstrucción de ese mecanismo cinematográfico, ¿no? De alguna manera eso navega por los 4 proyectos que vemos aquí. Estamos en la sala de All of Us Want to Work Less y es un proyecto que tiene una parte performativa que de hecho va a darse al final de la exposición, pero a lo largo de la misma vamos a tener también lo que llamamos una activación de la propia instalación con la suma a las piezas que veis de cemento. Seguirán de alguna manera añadiéndose en ese formato de activación, ¿no? La exposición también recoge diferentes vídeos realizados en diferentes sitios como MACBA y Tabacalera y una serie gráfica. En la sala adjunta está Los peligros de la obediencia, un proyecto que llevo llevando a cabo desde el 2010 y que consiste principalmente en hacer una película a tiempo real con diferentes equipos y en diferentes localizaciones, y se lleva a cabo pues en Bilbao, que es donde empezó, en Nueva York y en Bogotá, en Colombia. Y de alguna manera utilizo diferentes escenas muy conocidas tanto localmente en los diferentes contextos como universalmente, y con todo ese equipo de alguna manera las deconstruimos y generamos nuestras propias narrativas, ¿no? Y finaliza de hecho en esta exposición, que es una instalación de 3 canales. Tenemos otra sala que recoge piezas más esculturales, que no dejan de ser la semántica de los peligros de la obediencia, es decir, signos que están en el proyecto toman su forma más material, y referencias también como pues, películas o textos se ven en esos materiales. Tenemos también en otra sala The History of the Fist, que es una narrativa en torno al símbolo del puño. Y por último el We Could Have Had It All, que es un proyecto que realicé en el 2012 que se situó en el contexto de la EMPAP, en el Teatro Arriaga, y con 2 colaboradoras, con Mayal Lujambio y con una poetisa estadounidense, y las 2 de alguna manera reescribían la famosa canción de Adele del momento Rolling in the Deep. Y yo creo que con eso igual ya poco, ¿no? Eskerrik asko, Johana Itziar, Miriam, José Manuel eta Lourdes. Yo me quedo con todo lo que han dicho hoy, tanto ellas como José Manuel, ¿no? Creo que lo importante hoy es lo que vamos a poder ver hoy aquí. Decía Miriam que toman apuntes, que son proyectos en potencia. Yo creo que hoy vamos a poder aquí ver una realidad de todo eso, ¿no? Y bueno, yo nada más que volver a agradecer, ya lo ha hecho Lourdes, a todas las personas que nos han ayudado en esta exposición, al equipo de Azcuna Centro una vez más, y a todas las personas que habéis venido a la rueda de prensa. Y creo que lo importante ahora, y lo que en definitiva nos trae hoy aquí, es poder ver las magníficas exposiciones, ¿no? Ez dakit baten bateke galderaren bat, si alguien quiere alguna pregunta, pues estarían sobre todo dispuestas a responder. Gero buelta bat emango dugu Itziar eta Johanarekin erakusketa ikusteko. En cuanto terminemos la rueda de prensa, la idea es dar una vuelta, con Itziar y por supuesto con José Manuel y con Miriam también. Vemos las 2 exposiciones, pero si hay preguntas, ahora. Kaixo, Itziar, ez dakit euskeraz badakizun edo ez? Bueno, ¿qué es para ti exponer en Bilbao, ya que vives en Nueva York? Que es una clásica pregunta de periodista. Esa te la esperabas. Y la otra, sobre las piezas sobre la activación de esta sala que has dicho, no sé si he entendido bien. La idea es que irán apareciendo más piezas de hormigón según el día, según las semanas, como... Sí. Pues bueno, si exponer aquí tiene, que ya me han preguntado 2 veces, llevamos 3, tiene algo pues muy gratificante, y a la vez, decíamos antes que es mejor exponer de donde no eres, ¿no? Pero tiene algo muy, muy bonito, indudablemente, estar aquí, sí. Y mostrar, ¿no? La mayoría de los proyectos, de hecho, no se han visto aquí, entonces, pues es un lujo, ¿no?
Y luego, bueno, sí, este proyecto, como comentaba, tiene ese punto de activación que también a Johanna Barton siempre le interesó mucho, esa idea, ¿no?, de que la exposición estuviese viva. Barajamos, de hecho, muchísimas opciones, desde utilizar el atrio, bueno, hemos barajado miles de opciones que se han ido pues transformando, digamos, y esa idea de que la exposición esté viva, que no deja de tener que ver con mi práctica, esa idea del proceso y de alguna manera desvelar esos mecanismos, ¿no?, de creación, de producción y de generar realidad, pues está en el hacer de unas piezas de cemento, sí, que para eso, bueno, son Cementos Lemona, pues también decir que muchas gracias. han permitido que esto haya sido posible. Una producción que estuve yo haciendo allí en mayo, de hecho, o sea, que realmente in situ en la fábrica, con técnicos, y de alguna manera aquí tendremos una persona que llevará a cabo el hacer de ese cemento, desde una activación. Y esos cementos irán acumulando en la sala. Sí, se van a hacer aquí. De hecho, hay 2 que ya están en el programa, que podéis venir a verlos. Hay una hora y hay otros que probablemente se añadan a ellos. O sea, que si seguís el programa, ahí están, vamos. Sí, de alguna manera es como exponer ese modo, ¿no?, un modo de producción o de trabajo al público. ¿Más preguntas o pasamos a ver las exposiciones? Creo que sí. Pues nada, eskerrik asko berriro, guztioi. Eskerrik asko.